Hoy nos vamos a meter de lleno en una carta que, aunque es corta, tiene una potencia increíble. Fue escrita para solucionar un problema muy complejo en una comunidad que apenas empezaba a caminar. Es una historia de crisis, sí, pero también de una convicción y una respuesta que de alguna manera sigue resonando casi 2000 años después. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se lucha contra una idea que amenaza con desviarlo todo? La respuesta que vamos a ver no es luchar con otra idea, sino con algo mucho más grande. La Carta a los Colosenses es, en el fondo, una clase magistral sobre cómo afrontar este desafío. Es casi un manual de estrategia para una batalla de creencias. Y para entender bien la urgencia de esta carta, tenemos que viajar a su origen, que es de todo menos tranquilo. Esto no se escribió en un despacho, con calma, no. Se escribió desde el cautiverio. A ver, pongámonos en situación. Tenemos por un lado a la iglesia de Colosas, que es bastante nueva. La fundó un hombre llamado Epafras. Y mientras, a cientos y cientos de kilómetros de allí, el apóstol Pablo está prisionero, en arresto domiciliario en Roma. Y es justo en ese momento cuando Epafras decide hacer un viaje larguísimo y desde luego peligroso para ver a Pablo. Y no era una visita de cortesía, para nada. Traía noticias urgentes que hicieron que Pablo se pusiera a escribir esta carta. Y esto es clave para entenderlo todo. La carta no es un tratado teológico general. ¿Qué va? Es una respuesta de emergencia en toda regla. Epafras, el que había fundado la iglesia, estaba tan preocupado por lo que estaba viendo en su comunidad que cruza medio mundo conocido para pedirle ayuda a Pablo. Claramente algo iba muy mal. Y aquí entramos en el meollo de la cuestión, en lo que podríamos llamar el antagonista de esta historia. Se trataba de una mezcla de ideas, una especie de cóctel de creencias muy confuso y peligroso que se estaba colando en la iglesia y amenazaba con reventarla desde dentro. El propio Pablo la describe así, como una filosofía hueca y engañosa. Es interesante porque no parece que fuera un sistema súper coherente. Más bien era una amalgama, una mezcla de diferentes corrientes que, al juntarse, lo que conseguían era desviar a la gente del mensaje central, de lo que de verdad importaba. Si desmenuzamos esa filosofía, vemos que tenía varios ingredientes. Por un lado, cogía cosas del legalismo judío, un montón de reglas sobre qué se podía comer o beber, qué fiestas celebrar, etc. Pero por otro lado, le añadía una especie de misticismo casi pagano, que incluía cosas como el culto a los ángeles o la idea de que hacía falta un conocimiento secreto, una especie de sabiduría oculta para alcanzar la plenitud. El resultado era un lío tremendo, que al final dejaba a Cristo en un segundo plano y ponía todo el peso en el esfuerzo humano, en las reglas y en las tradiciones. Al final, el choque era fundamental. ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Dónde está la plenitud? ¿Está en seguir un sistema súper complicado de rituales, reglas y conocimientos secretos inventados por hombres? ¿O está en una persona, en Cristo? Eran dos maneras de ver el mundo que simplemente no podían coexistir. Bueno, y frente a toda esta amenaza, ¿qué hace Pablo? ¿Cuál es su estrategia? Pues aquí es donde viene lo brillante. Porque no se pone a desmontar cada pequeño error, uno por uno. No, su enfoque es muchísimo más grande, más potente. Y aquí está la genialidad de su plan. Es como el experto en billetes falsos. No se pasa la vida estudiando todas las falsificaciones que existen. Lo que hace es estudiar el billete auténtico hasta conocer cada detalle a la perfección. Porque si uno conoce el original de forma abrumadora, cualquier imitación, por buena que sea, salta a la vista al instante. Y así es como empieza a pintar el retrato de ese original. Arranca con una de las declaraciones más espectaculares de toda la Biblia. Pablo presenta a Cristo no como un ser espiritual más en una lista, sino como el centro absoluto de todo el universo. El creador, el que sostiene todo, la razón de ser de todo lo que existe. Es impresionante. Y no para ahí, sigue construyendo sobre esa base. No es solo el creador, es que es la imagen visible del Dios que no se puede ver. Es la cabeza de la Iglesia, el que lo reconcilia todo. En él, dice Pablo, vive corporalmente toda la plenitud de Dios. Y, aquí viene lo crucial para los colosenses, en él ya están completos. No necesitan añadirle rituales, ni ángeles, ni conocimientos secretos. Nada. Así que, en resumen, la solución de Pablo es esta. La respuesta a una teología que hace a Cristo pequeño es una teología que lo exalta a su lugar supremo. En lugar de discutir los detalles de la falsificación, Pablo simplemente inunda la conversación con la magnificencia del original. Es una jugada maestra que ahoga esas ideas pequeñas y confusas con la grandeza abrumadora de quién es Cristo y lo que ha hecho. Pero claro, toda esta teología tan elevada, esta visión tan grandiosa de Cristo, no podía quedarse en una idea abstracta en la cabeza. Pablo insiste en que esto tenía que aterrizar, que tenía que cambiar de forma radical la vida de todos los días de la gente de Colosas.
Y vemos cómo lo hace de una forma súper concreta. Esa creencia en la supremacía de Cristo se traduce directamente en cómo deben ser las relaciones más básicas, en casa, entre maridos y mujeres, padres e hijos, e incluso en la estructura social de la época, entre esclavos y amos. Ya no se trata de cumplir reglas por fuera, sino de tener actitudes que nacen desde dentro, desde el corazón, porque se ha entendido quién es Cristo. Es una forma de transformar la sociedad desde su núcleo, desde el hogar. Y con esto llegamos ya al final. Vale la pena pararse un segundo a pensar en el impacto o en el legado que ha dejado esta carta tan breve, pero a la vez tan increíblemente densa. Atención a este dato, 1998. Ese es el número de palabras que tiene la carta en el griego original. Es realmente asombroso pensar cómo un argumento tan completo, que va desde la creación del universo hasta la vida práctica, pasando por la salvación, se pudo expresar de una forma tan concisa y potente. Y todo esto, al final, nos deja con una pregunta que sigue tan vigente hoy como entonces. La lucha de aquella pequeña comunidad en Colosas contra una filosofía hueca y tradiciones humanas no es tan distinta de nuestros desafíos hoy en día. La carta nos obliga a plantearnos, en medio de tantísimas voces, ideas y distracciones que compiten por nuestra atención y nuestra lealtad, ¿qué o quién ocupa realmente el lugar supremo en nuestra vida?